Mis padres gastaron mis ahorros de toda la vida para pagar la boda de mi hermano y ahora dicen que soy el egoísta por no querer ir. Hola, Reddit. Necesito desahogarme porque siento que estoy viviendo una pesadilla y mi realidad se está desmoronando segundo a segundo. Tengo 24 años y, desde que cumplí los 16, mi vida ha girado en torno a un solo objetivo, la estabilidad. Mientras mis amigos salían de fiesta, se iban de vacaciones de primavera o se compraban ropa de marca, yo aceptaba turnos dobles en una cafetería y, más tarde, trabajaba como asistente administrativo mientras terminaba la universidad. No vengo de una familia con dinero, así que sabía que, si quería un futuro, tendría que construirlo yo solo, dólar por dólar. Durante 8 años, logré acumular $35,000. Ese dinero era mi fondo de libertad. Representaba cada hora extra que trabajé con fiebre, cada vez que dije no a una salida al cine por ahorrar $15 y cada sacrificio personal que hice. Mi plan era usar ese dinero este próximo mes para dar el pago inicial de un pequeño departamento y dejar de pagar una renta excesiva. Pero hace 3 días, toda esa seguridad se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Estaba revisando mi aplicación bancaria para verificar una transferencia y sentí que el corazón se me detenía. Mi cuenta de ahorros, que debería haber tenido 5 cifras, marcaba exactamente asterisco $12.45. Mi primera reacción fue de terror absoluto. Pensé que alguien había clonado mi identidad o que el banco había cometido un error catastrófico. Con las manos temblándome, llamé a mi madre llorando, buscando consuelo o una explicación. Lo que obtuve fue un balde de agua fría que me dejó el alma seca. Mi madre, con una voz increíblemente tranquila, casi condescendiente, me dijo, qué bueno que te diste cuenta, hijo. Queríamos decírtelo en la cena del domingo, pero nos adelantamos un poco. Tu hermano se casa, y tú sabes que siempre ha querido esa ceremonia en el hotel de la playa. El presupuesto se nos fue de las manos y no podíamos permitir que su gran día fuera un desastre asterisco. Me quedé mudo. Resulta que cuando cumplí 16 años, mis padres abrieron esa cuenta conmigo porque yo era menor de edad. Por una mezcla de ingenuidad y esa confianza ciega que uno le tiene a la familia, nunca los eliminé como cotitulares después de cumplir los 18. Ellos sabían exactamente cuánto dinero había ahí porque vigilaban mis ahorros como si fueran logros propios. Cuando empecé a gritar, preguntando cómo pudieron robarme de esa manera, mi padre tomó el teléfono. Su tono fue agresivo y cortante. Me dijo que dejara de ser tan dramático y materialista. Según él, ese dinero no es mío, sino de la familia, porque ellos me dieron de comer y un techo durante mi infancia, y que ahora me tocaba a mí devolver el favor asegurando que mi hermano mayor tuviera la boda que se merece. Mi hermano, que por cierto tiene 28 años y nunca ha podido mantener un trabajo por más de 6 meses porque dice que todos los jefes le tienen envidia. Le dije a mi padre que si no me devolvían el dinero, no pensaba poner un pie en esa boda. Su respuesta fue llamarme el hijo más egoísta y desalmado que alguien podría tener. Me dijo que mi hermano estaba devastado porque yo estaba poniendo precio a su felicidad y que, si no iba, me considerarían oficialmente fuera de la familia. Colgué y, a los pocos minutos, mi teléfono empezó a explotar. Mi tía me envió un mensaje diciéndome que el dinero se recupera, pero que el vínculo con un hermano es sagrado. Mi abuela me llamó llorando, diciendo que su último deseo es ver a todos sus nietos juntos en el altar. Me siento como si me hubieran arrancado la piel y ahora todos me estuvieran tirando sal, tratándome como si yo fuera el delincuente por querer recuperar lo que gané con mi propio esfuerzo. Estoy encerrado en mi habitación, viendo cómo mis sueños de tener una casa propia se transformaron en el catering y las flores de una fiesta a la que ni siquiera quiero asistir. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de parálisis total, alternando entre ataques de llanto y momentos de una furia tan ciega que sentía que me faltaba el aire. Intenté hablar con mi hermano, esperando ingenuamente que él tuviera un poco de decencia y me dijera que no sabía nada, que obligaría a nuestros padres a devolverme el dinero. Pero la conversación fue 1000 veces peor de lo que imaginé. Cuando le reclamé, su voz no tenía ni un rastro de culpa, sonaba molesto, como si yo fuera una piedra en su zapato.
Me dijo, mira, deja de actuar como si hubieras muerto. Mamá y papá siempre dijeron que ese dinero estaba ahí para emergencias familiares, y mi boda es una prioridad. Además, la familia de mi prometida tiene mucho nivel y no podíamos permitirnos una boda mediocre. ¿Quieres que quedemos en ridículo frente a mis suegros? Asterisco. Ahí fue cuando entendí la magnitud de la manipulación. Mi hermano sabía perfectamente de dónde venía el dinero. Sabía que cada centavo era fruto de mis turnos de noche y de mis fines de semana perdidos, y simplemente no le importó. Me dijo que yo era el exitoso de la familia y que, con mi capacidad de ahorro, recuperaría esos $35,000 en un par de años, mientras que él solo se casaría una vez. Fue como si me dieran una bofetada después de haberme robado. Me colgó diciéndome que si seguía arruinando el ambiente, mejor ni me presentara, porque su futura esposa no quería a alguien tan negativo cerca de las fotos. La presión familiar escaló de una manera enfermiza. El chat grupal de la familia, donde hay más de 20 personas, se convirtió en un tribunal contra mí. Mis tíos empezaron a postear fotos mías de niño diciendo cosas como, recuerda quién te cambió los pañales y la familia es lo primero, el dinero es solo papel. Mi propia madre me envió una lista de los gastos que hicieron, el lugar costó 15,000, el vestido de la novia 5,000, el banquete otros 10,000. Hablaban de mis ahorros como si fuera un presupuesto que les cayó del cielo. Incluso descubrí que mi padre le había dicho a los suegros de mi hermano que él era quien estaba pagando todo para parecer un hombre de negocios exitoso, cuando en realidad es un hombre que vive al día y que acaba de saquear el futuro de su hijo menor. Fui al banco con la esperanza de encontrar un resquicio legal. Me senté con una ejecutiva y, aunque me miró con una lástima infinita, me confirmó lo que más temía, al ser una cuenta conjunta abierta desde mi minoría de edad. Mis padres tenían el derecho legal de retirar hasta el último centavo sin mi consentimiento. No hubo fraude para el banco, solo un movimiento autorizado. Sin embargo, me dio una pequeña chispa de esperanza, me imprimió un historial detallado de todos los depósitos realizados en los últimos 8 años. El rastro era impecable, cada entrada de dinero provenía de mis nóminas de trabajo y de mis declaraciones de impuestos. Técnicamente, el dinero era mío, aunque ellos tuvieran la llave de la caja fuerte. Esa noche, mis padres volvieron a mi departamento. No vinieron a pedir perdón, vinieron a exigirme que dejara de acosar a mi hermano con mensajes. Mi padre me puso el traje de padrino sobre la mesa y me dijo, con una frialdad que me heló la sangre, ya pagamos los depósitos que no se pueden reembolsar. El dinero ya no existe, está en flores y reservaciones. Si nos demandas o si no vas a esa boda a apoyar a tu hermano, te desheredamos y le prohibiremos a toda la familia volver a dirigirte la palabra. Tú decides qué vale más, unos números en una cuenta o tu sangre. Se fueron dejándome ahí con ese traje, que se sentía como una burla de $35,000. Lo que ellos no saben es que mientras ellos planean una boda, yo he empezado a planear algo muy distinto. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras celebran con el sudor de mi frente. Durante los siguientes 3 días, me convertí en un fantasma. Dejé de responder a las llamadas de mi madre y bloqueé el chat grupal de la familia porque las notificaciones eran constantes y violentas. No podía dormir, apenas comía y pasaba las noches revisando cada uno de los extractos bancarios que la ejecutiva me había dado. El abogado me explicó que, aunque ganar un caso civil por enriquecimiento injusto o apropiación indebida era posible, el proceso tardaría años y mis padres probablemente se declararían en quiebra para no pagarme, ya que realmente no tienen activos a su nombre más que una casa con hipoteca. Pero entonces, mientras revisaba los contratos de los proveedores que mi madre me había enviado por error en su intento de justificar los gastos, noté algo que me dio la clave para mi siguiente movimiento. La mayoría de los pagos, incluyendo el del lujoso hotel frente al mar y el servicio de catering premium, estaban a nombre de mi padre, pero los contratos incluían una cláusula de transparencia de fondos exigida por la familia de la novia, que es extremadamente conservadora y adinerada. Al parecer, el padre de la novia, un empresario local muy respetado,
Había dejado claro que no quería que su hija se casara con una familia que se endeudara para aparentar lo que no era. Mis padres le habían mentido descaradamente, asegurándole que ese dinero provenía de una herencia familiar que habían decidido regalarle a mi hermano. Si ese hombre se enteraba de que la boda de su hija estaba financiada por el robo de los ahorros de toda la vida de un chico de 24 años, la boda no solo se cancelaría, sino que la reputación de mi hermano y mis padres quedaría destruida para siempre. El jueves, 2 días antes de la boda, recibí un correo electrónico de mi cuñada, la novia. Era un mensaje largo y lleno de una superioridad moral insoportable. Me decía que ella entendía que yo fuera inmaduro con el dinero, pero que como futura integrante de la familia, no permitiría que mi rencor empañara el día más feliz de su vida. Terminaba diciendo, agradece que tus padres son tan generosos como para perdonarte tus berrinches y dejarte asistir. Te esperamos para el ensayo mañana en la noche. No nos avergüences asterisco. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ella no solo sabía que el dinero era mío, sino que me estaba tratando como a un invitado por caridad en una fiesta pagada con mi propio sudor. Decidí ir al ensayo de la boda, pero no llevé el traje que mi padre me dejó. Fui vestido con mi ropa de trabajo, cansado y con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Cuando llegué al salón del hotel, el silencio fue inmediato. Mis padres se acercaron a mí rápidamente, tratando de sacarme de la vista de los suegros de mi hermano, pero los esquivé y caminé directamente hacia la mesa principal donde estaba el padre de la novia. Mi hermano intentó interponerse, susurrándome entre dientes, vete de aquí ahora mismo si vas a montar una escena, te voy a matar si arruinas esto. Lo miré fijamente y, por primera vez en mi vida, no sentí miedo de él, sino un asco profundo. Me dirigí al padre de la novia y, frente a todos, le entregué un sobre. No contenía una tarjeta de felicitación. Contenía copias de mis nóminas de los últimos 8 años, los registros de transferencia de mi cuenta a la de mis padres realizada el mismo día que se pagaron los depósitos del hotel, y una carta formal de mi abogado exigiendo el reembolso total. Le dije en voz alta para que todos los presentes escucharan, señor, espero que disfruten de la fiesta. Ha costado $35,000, cada centavo que he ganado trabajando turnos dobles desde los 16 años. Mis padres no le mencionaron que el regalo de boda fue un robo, ¿verdad? El caos que estalló después fue indescriptible. Mi madre se desmayó, o fingió hacerlo, mi padre intentó quitarme el sobre por la fuerza y mi hermano se lanzó sobre mí gritando que yo era un hijo de perra resentido. La seguridad del hotel tuvo que intervenir. Mientras me sacaban del recinto, alcancé a ver la cara del padre de la novia. Estaba leyendo los documentos con una expresión de horror y furia contenida, mientras su hija empezaba a gritarle a mis padres. Me subí a mi auto y me fui de allí mientras mi teléfono empezaba a arder con mensajes que ya no eran de culpa, sino de terror puro. Mis padres me enviaron un audio gritando que acababa de destruir a la familia y que esperara las consecuencias. La boda es mañana, y por lo que he oído, el padre de la novia ha cerrado los grifos y está exigiendo una explicación que mis padres no pueden dar. He prendido el fuego, ahora solo me queda ver cómo arde todo. La mañana de lo que debería haber sido el día más feliz en la vida de mi hermano amaneció con un silencio sepulcral, al menos en mi departamento. Sin embargo, mi teléfono era un campo de batalla. Tenía más de 150 llamadas perdidas y cientos de mensajes que pasaron de las amenazas a las súplicas desesperadas en cuestión de horas. Resulta que mi intervención en el ensayo no fue solo un golpe emocional, fue una bomba nuclear. El padre de la novia, que resultó ser un hombre de principios extremadamente rígidos, no solo leyó mis documentos, sino que llamó a su propio equipo contable esa misma noche para verificar la procedencia de otros fondos que mi padre había prometido para el futuro de la pareja. A las 10 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Era la hora exprometida de mi hermano. El mensaje era corto y cortante, la boda se canceló. Mi padre retiró todo el financiamiento y no quiere que mi apellido se asocie con una familia de ladrones. Espero que estés feliz, acabas de destruir mi vida por un poco de dinero . Me quedé helado.
No sentí el triunfo que esperaba, sino un vacío pesado. Pero ese vacío se llenó de rabia rápidamente cuando recordé que ella llamó a mis ahorros de 8 años un poco de dinero. Ella iba a vivir en una casa pagada por sus padres mientras yo me iba a quedar en la calle por financiar sus flores y su champaña. No me sentí mal por ella ni un segundo más. Alrededor del mediodía, escuché golpes violentos en mi puerta. Eran mis padres y mi hermano. Abrí la puerta solo lo suficiente para ver sus caras, y lo que vi fue puro odio. Mi hermano tenía los ojos hinchados y la ropa del día anterior, se veía acabado. Mi padre intentó entrar a la fuerza mientras me gritaba que era un traidor y que el padre de la novia no solo canceló la boda, sino que también retiró una oferta de trabajo que le había hecho a mi hermano en su empresa. Asterisco, lo has dejado sin nada. Sin esposa, sin trabajo y sin futuro. Asterisco, gritaba mi madre detrás de él, llorando histéricamente. Asterisco, ¿tanto te importaba ese maldito dinero como para hundir a tu propio hermano en la miseria? Asterisco. Les respondí con una calma que me asustó incluso a mí, asterisco, no fui yo quien lo dejó sin nada. Fueron ustedes cuando decidieron que robarme era más fácil que ser honestos. Ustedes construyeron este castillo de naipes sobre mis ahorros, no me culpen porque se cayó cuando soplé la verdad asterisco. Mi padre me lanzó una amenaza final antes de que cerrara la puerta, dijo que me demandarían por difamación y que se asegurarían de que ninguna empresa me contratara nunca, alegando que yo era inestable y peligroso para la familia. Lo que ellos no sabían es que el padre de la novia me volvió a contactar por la tarde. Quería reunirse conmigo. Fui a un café, temiendo que fuera una trampa, pero me encontré con un hombre que simplemente estaba profundamente decepcionado. Me pidió disculpas por el comportamiento de su hija y me dijo algo que me dejó frío, asterisco, mi hija sabía que el dinero era tuyo. Tus padres se lo dijeron hace meses como una anécdota graciosa sobre lo fácil que era manejarte. Ella aceptó el dinero sabiendo que era tu futuro. Por eso cancelé la boda, no puedo permitir que mi hija se convierta en una persona que construye su felicidad sobre el robo a otros asterisco. Me entregó una tarjeta de un abogado especializado en fraudes financieros de alto nivel. Me dijo que, si decidía proceder legalmente contra mis padres para recuperar mis $35,000, él pagaría los honorarios de mi defensa como una forma de limpiar su conciencia por casi formar parte de ese robo. Salí de ese café sintiendo que el suelo volvía a ser firme bajo mis pies. Mi familia me ha declarado la guerra total. Han empezado a publicar en redes sociales que soy un acosador y que les he robado dinero a ellos. Han puesto a todos nuestros parientes en mi contra y mi abuela me ha desheredado oficialmente. Pero tengo las pruebas, tengo el apoyo de un hombre poderoso y, por primera vez, tengo la voluntad de llegar hasta el final. Ha pasado un mes desde que mi vida explotó, y finalmente puedo decir que el polvo ha comenzado a asentarse, aunque el paisaje que quedó es irreconocible. Después de mi reunión con el padre de mi excuñada, no perdí ni un segundo. Acepté su ayuda y me puse en contacto con el bufete de abogados que me recomendó. Eran tiburones. En menos de una semana, mis padres recibieron una demanda formal por apropiación indebida y enriquecimiento injusto. El abogado me explicó que, aunque ellos eran cotitulares, el hecho de que el 100% de los fondos proviniera de mis salarios y que el gasto no fuera para un beneficio mutuo o una emergencia, los ponía en una posición legalmente indefendible. Cuando recibieron la notificación, el acoso alcanzó niveles inhumanos. Mi madre me enviaba videos llorando, diciendo que irían a la cárcel por mi culpa y que ella se quitaría la vida si yo no retiraba la demanda. Mi padre, por otro lado, pasó de los gritos a las amenazas legales vacías, asegurando que él me cobraría renta retroactiva por todos los años que viví bajo su techo, a pesar de que yo empecé a pagar mis propios gastos a los 18. Mi hermano fue el peor, me envió fotos del anillo de compromiso roto y de las cajas de su mudanza, ya que la novia lo echó de su departamento ese mismo fin de semana. Me decía que yo era un asesino de sueños. Pero yo ya no era el chico sumiso que ahorraba en silencio. Gracias al consejo de mis abogados, hice algo que terminó de sepultar su reputación. Publiqué en mis redes sociales una cronología detallada con capturas de pantalla de los estados de cuenta.
Los mensajes donde admitían que tomaron el dinero para la boda y el rastro de mis nóminas. Fue un suicidio social para ellos. La familia extendida, que antes me atacaba, se dividió. Muchos se horrorizaron al ver las pruebas reales, otros simplemente se alejaron de todos nosotros por el escándalo. Mi abuela, al ver los documentos, dejó de llamarme para insultarme y, según me contaron, tuvo una pelea monumental con mi padre por haber usado el nombre de la familia para encubrir un robo. Llegamos a un acuerdo extrajudicial hace 10 días. Mis padres, desesperados por evitar un juicio público que los dejaría en la calle y posiblemente en prisión, aceptaron vender el segundo auto de mi padre, liquidar unas pólizas de seguro antiguas y pedir un préstamo personal para devolverme 25.000 de los $35.000. El abogado me dijo que era lo máximo que le sacaría sin obligarlos a vender su casa, un proceso que tardaría años. Acepté. No por misericordia, sino porque quería cerrar este capítulo y no volver a ver sus rostros nunca más. El día que firmamos los papeles en la oficina del abogado, el silencio en la sala era denso. Mi madre ni siquiera me miró a los ojos. Mi padre firmó el documento con una mano temblorosa y, antes de salir, se detuvo frente a mí y me susurró: espero que esos $25.000 te den el calor que una familia ya no te dará jamás. Le respondí sin parpadear: ese dinero me dará un techo que tú intentaste quitarme para pagarle una fiesta a un hijo que no sabe trabajar. Prefiero estar solo que rodeado de parásitos asterisco. Hoy, estoy escribiendo esto desde un pequeño estudio que acabo de alquilar en una ciudad a 3 horas de distancia de ellos. No es el departamento de mis sueños, y mi cuenta de ahorros no ha vuelto a su gloria original, pero cada mueble y cada plato que tengo lo he pagado con dinero que nadie puede tocar. He bloqueado a mis padres, a mi hermano y a cada pariente que dudó de mí. Mi hermano ahora vive en el sofá de mis padres, desempleado y soltero, mientras ellos enfrentan una deuda que los perseguirá por años para pagar el préstamo que me devolvieron. A veces, por la noche, siento una punzada de tristeza por la familia que creía tener, pero luego recuerdo los 12 pesos con 45 centavos en mi cuenta y se me pasa. Perdí a mis padres, perdí a mi hermano y perdí $10.000 que nunca recuperaré. Pero finalmente recuperé mi vida. Gracias por leerme, Reddit. Mañana empiezo un nuevo trabajo y, esta vez, la única firma en mi cuenta bancaria será la mía.